Buenas tardes, mi nombre es Teresa Solís, soy chef instructora del Instituto Superior Mariano Moreno. En esta ocasión, para el curso de maestro panadero, les voy a enseñar a elaborar alfajores, algo que le gusta a todo el mundo. Vamos a elaborar alfajores que son regionales argentinos, como ser el de fécula, conocido como maicena, que es una marca, por el gran porcentaje de la misma que contiene la masa, el marplatense o de chocolate y el alfajor cordobés, ¿sí? La verdad que hay muchas similitudes entre los tres, forman parte de la clasificación de lo que son masas quebradas, es decir, que siempre se unen, nunca se amasan para no activar la red de gluten, y que a través de la cocción este producto quede duro en caso de haber sido amasado. Solo se une con las puntas de los dedos y se fresa, y van a tener como distintivo que la masa va a ser toda con cacao, entonces va a ser muy oscura y con un sabor bastante pronunciado. Por supuesto que el cacao es amargo, y va a estar bañada en chocolate, que puede ser blanco, semi amargo o con leche, o una combinación de ambos. Y por el otro lado van a tener el alfajorcito cordobés, que como relleno ya no es solo dulce de leche como en el marplatense, sino van a tener dulce de cualquier fruta o dulce de leche y un glacé. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. El glacé se compone de azúcar impalpable, unas gotitas de jugo de limón y agua. La cantidad de agua es variable acorde a la densidad que yo quiera del mismo, ¿sí? La idea es, para mi gusto particularmente, poner poquita agua, cosa que quede bastante sostenido, que se haga una costrita blanca gruesita por arriba, en este caso del alfajor, pero sirve para glasear otras cosas. Y después vamos a tener el de maicena, el cual no se baña absolutamente con nada, solo una vez que tenemos las tapitas apenas tibias o frías en su defecto, colocamos el dulce de leche y lo hacemos rodar lateralmente por coco rallado y ahí queda. Lo que más me interesa a mí en este caso es mostrarles la técnica a través de la cual se puede lograr una masa quebrada, y ahora les hablo en líneas generales, no solamente para alfajores. Para ello tenemos dos técnicas, una que va a ir con maquinaria, es decir, con una batidora, a la cual hemos colocado la lira, que es esta paleta plana. Puede ser el batidor globo, pero lo aconsejable es la lira. En ella vamos a poner la manteca o margarina de la receta. La misma tiene que estar a punto pomada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar maleable. Eso es para ayudar a que esta emulsión que vamos a realizar, llamada cremado, se haga de manera más rápida, más homogénea. Vamos poniendo la manteca, lo pueden hacer con margarina, la cual le llaman margarina para repostería, para masas y batidos. En este caso, para refinar aún más la textura y que se logre más rápido el mismo, vamos a colocar azúcar impalpable, ¿sí? Y vamos a batir. Van a ver que esto va a ser rápido. ¿Por qué? Porque el azúcar que van a tener es un azúcar que no tiene cristales, ¿sí? El impalpable. Vamos de a poquito ahí uniendo. Y como les digo, por el hecho de tener una batidora, es que podemos trabajar con azúcar impalpable, azúcar común, mascabo, lo que ustedes quieran, ¿sí? En cualquier receta, le estoy hablando en general de la técnica. Y después les voy a mostrar una técnica que es manual, solo con un bol y espátulas al estilo de albañil o zócalo que le llaman, o cornet. Y es todo a mano, no hace falta la batidora. Pero por el hecho de ser a mano, no va a haber nada que me desarme los cristales del azúcar. Entonces, por ende, yo necesito trabajar sí o sí con azúcar impalpable, ¿sí? Una vez que estamos integrando lo que es el azúcar, es decir, el saborizante principal de la tapita, uniéndolo con la manteca de manera homogénea, voy a frenar un poquito para ayudar a la máquina a que tome más rápido el contenido, y lo arrimo a la lira, ¿sí? Entonces, al arrimar, ¿qué pasa? Esto sucede cuando yo tengo poco producto dentro de un bol mediano o grande, entonces muchas veces demora más en tomar. Yo mientras lo que voy a ir haciendo acá es ir mezclando el cacao. El cacao se lo puede diluir, obviamente que es amargo para pastelería y panadería así, lo puedo diluir con un poquitito de agua, con algo medio líquido. Como acá tengo huevo, que es lo próximo que va a entrar en la receta, lo puedo diluir ahí, ¿sí? Lo vamos a ir mezclando. ¿Para qué es eso? Normalmente en lo que es la panadería se mezclan los secos con los secos y ya está. Pero ahí puede que el alfajorcito les quede un poquitito veteado. Entonces, para ayudar, vamos a hacer una disolución
en este medio líquido, que es lo que le falta de agregar a la receta, que es el huevo, ¿sí? Acá yo, porque bueno, hay un cierto apuro, digamos, por elaborarles el video, pero la idea sería tener el cacao amargo en algún recipiente o vaso medidor, cualquier tipo de recipiente, e irle agregando el medio líquido de a poquito para que no se le hagan grumos. ¿Por qué lo quiero poner ahora? Para que quede un colorcito marroncito homogéneo. Obviamente que el aroma y el sabor va a estar si lo coloco en otro momento, pero al colocarlo ahora se les va a mezclar mejor en la emulsión que estamos logrando. Entonces vamos a tener un marrón bien parejito, bien homogéneo cuando unamos el resto de los ingredientes, ¿sí? Ahí se está haciendo la disolución, como les digo, traten de tener el cacao y sobre él ir agregando algún medio líquido, siempre de a poquito para que no se me llene de grumos. Lo bueno es que acá la batidora nos va a ayudar a disolver los mismos. Es un consejo para que no les empiece a quedar como marmolado, ¿sí? Y acá lo que estamos realizando es un proceso que se llama un método de elaboración, de obtención de masa quebrada, que se llama método cremado o cremoso, que consiste en lo que estamos viendo, colocar en la batidora lo que es manteca o margarina en contacto con azúcar. Esto también se puede utilizar, por supuesto, para masas que son saladas. Acá estamos hablando netamente de la técnica, ¿sí? Y como toda emulsión, es decir, cuando yo uno dos sustancias que normalmente no pueden estar unidas, como una materia grasa, manteca, margarina, grasa, aceite y huevos, ya sea huevo entero, clara sola o yema sola, ocurre algo que es una emulsión. ¿Qué pasa? La emulsión es cuando, les decía, dos sustancias que normalmente no se juntan, no quieren estar juntas, a través de una energía de movimiento, es decir, una energía cinética, como en este caso es el batido, logro que se genere una emulsión. Dentro de lo que son las emulsiones, existen emulsiones que son inestables, es decir, que una vez que yo deje de batir o de mezclar, se van a disociar, se van a separar en dos fases perfectamente identificables. Y otras emulsiones que una vez que yo las logro, esa emulsión es estable, es decir, que por más que yo deje de batir, de mezclar o lo que fuese que esté realizando como energía cinética, se quedan unidas. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Voy a tener la harina ya mezclada con los químicos de la receta y por el otro lado un poco de fécula, a la cual también se le llama almidón y es de maíz en este caso. ¿Para qué es eso? Es para lograr una mayor friabilidad, es decir, que la masa se quiebre aún más en lo que es en la boca, ¿sí? La vamos a mezclar bien. Siempre cuando quieran que la masa les quede más quebradiza aún, lo que hacen es agregarle un pequeño porcentaje de almidón de maíz. Entonces ahí la masa, como el almidón de maíz de por sí, no hay posibilidad alguna que active gluten, porque de hecho no lo tiene, no tiene ni gliadina ni gluteanina, que son las proteínas que conforman el gluten, entonces les va a quedar más quebradiza aún, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer el volcán o corona, y en el centro lo que vamos a colocar el cremado, ¿sí? Le voy a dar un poquitito más de velocidad, si bien genera un ruido, pero bueno, aceleramos un poquito el proceso y después lo que necesitamos siempre es un poquitito de harina extra. Una vez que unamos la masa, la vamos a colocar sobre la mesada y la vamos a fresar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que una vez que lo colocamos sobre la mesa no hay que amasar, sino que hay que unir preferentemente con las puntas de los dedos, eso es para no transmitir calor, ¿sí? Y que la manteca o margarina de la receta no se termine fundiendo aún más. Estas masas sí o sí les van a pedir descanso en frío, variable. Si hay mucho apuro pueden ir un ratito al freezer, si no, bueno, le dan un golpecito de heladera y después lo pueden continuar trabajando. Como les decía, yo acá ya tengo el volcancito listo, mezclé todos los elementos secos, harina 4.0, por supuesto, ya para pastelería harina 4.0 y la fécula o almidón de maíz, los químicos, ¿sí?
van a ver que hay recetas de este alfajor que llevan los 3 químicos, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de amonio, otras que llevan polvo de hornear y bicarbonato de sodio. Recuerden que el polvo de hornear lo que hace es que las preparaciones crezcan hacia arriba, que tomen más altura y por ende, de hecho, están generando miga. Y por el otro lado, los bicarbonatos lo que hacen es que expandan los productos. Es decir, yo corté una tapita de alfajor de 4 y esta me va a quedar de 6 o más grande aún, gracias al bicarbonato que contiene la receta, ¿sí? Y eso es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de amonio lo que hace es que la tapita o galletita expanda, es decir, aumenta su diámetro a través del calor del horno, y por el otro lado también deshidrata. Ahí vamos viendo como ya casi no tenemos nada de grumo. Y obviamente, como les decía, con un color bien propio del cacao. Obviamente no le va a quedar ese color bien marrón permanentemente, porque ahora va a venir a mezclarse acá con la harina y la fécula de maíz, ¿sí? Bien, vamos a ver ahí. Siempre hay que frenar y chequear si se ha incorporado bien hasta el final de la batidora, porque a veces les parece de que sí, pero en el fondo del bol se ve de que aún no se incorporó, ¿sí? Ya prácticamente está para ser agregado en el centro del volcán. Obviamente que todo esto va a variar, los tiempos van a variar acorde a la cantidad, como les decía, de producto que tengan en la batidora, las velocidades con las que cuenten la batidora, y obviamente que mientras más cantidad de producto pongan a elaborar en el bol, más rápido llega el gancho o el batidor globo a la base, más rápido incorpora todos los productos, ¿sí? Una vez que una frese, ¿sí?, termine de unir, estiro en un papel film la masa y la voy a llevar a freezer o heladera. Son 20-30 minutos de descanso para que en caso de que por algún error hayamos manipulado de más la masa y hayamos activado, aunque sea medianamente, la red de gluten y nos quede duro después el producto, relaja, y más que nada para que la materia grasa que compone la masa, es decir, la manteca o margarina, al enfriarse vuelva a tomar estado sólido. Una vez que esto esté frío, ya directamente es bajar de medio centímetro de espesor lo que es el alfajor, el chocolate y el de maicena, y normalmente el cordobés se baja de 3 milímetros, un poquito más, para que la tapita les quede bien recta. Y eso después, en caso de que se haya temperado en todo ese proceso por el calor del ambiente y demás, vuelve a un toquecito a freezer o heladera, siempre en placa enmantecada y enharinada, y van a ver que las cocciones son cortitas, son 8 a 10 minutos a unos 180 grados, y siempre la harina en estas masas para que después se despegue, ¿sí?, el producto de la placa. Bueno, ahí tenemos, fíjense bien, el color bien chocolate. Acuérdense que acá lo que se mezcló fueron huevos. En un principio, obviamente, la manteca con el azúcar impalpable, que les decía que esto lo que va a ayudar es que la textura sea más quebradiza aún. Si reemplazamos el azúcar común por impalpable, es una textura más refinada. Entonces después termina, es una conjunción, ¿sí?, termina sintiéndose en el paladar una textura mucho más delicada de lo que debería haber sentido si le ponía azúcar común. ¿Cuál va a ser, digamos, no es la contra, pero la demora que pueden tener de utilizar azúcar común? Va a ser que, por supuesto, va a demorar más. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que batir hasta que dejen de sentirse los cristales del azúcar. Si no, yo voy a probar esa tapita de alfajor, galletita, tarta o lo que sea, porque yo acá le estoy explicando una técnica, ¿sí? Ya vale para cualquier masa quebrada, y voy a estar masticando cristales del azúcar, y eso está mal. Entonces, cuando yo uso azúcar común, azúcar negra, con más razón, más van a demorar, pero queda bueno, da mucha humedad en las masas, el azúcar negro. Lo que tienen que hacer es batir hasta no sentir los cristales. Primero a simple vista lo notan, y ya después, para tener una certeza absoluta de que ya no se sienten cristales, lo que van a tener que hacer es chequear a través del tacto. No les va a quedar otra opción, ¿sí? Bueno, lo que hacemos acá es trabajar con cornet en un comienzo e ir uniendo. Ahora ya tenemos todos los ingredientes de la receta: la harina 4.0, los químicos que van a hacer que crezca dentro del horno en altura y a lo ancho. Van a tener el cacao, que es el ingrediente principal, ¿sí?, para hacer este alfajorcito marplatense de chocolate. La fécula de maíz para dar aún mayor friabilidad, es decir, que se quiebre más en la boca una vez que lo prueban. Y después no nos va a quedar otra que ensuciarnos un poquito y ya unir
con las puntas de los dedos, ¿sí? Una vez que vamos uniendo, sin amasar, por supuesto, vamos a tirar en la mesada con un poco de harina. Siempre tengan un poco de harina extra para espolvorear arriba de la mesada para poder trabajar la masa. Se les va a pegar bastante. En este momento que estamos filmando hace calor, así que largamos acá en la mesada. Bueno, acá vamos uniendo toda la masa. Acuérdense que les dije unir, por eso uso la punta de los dedos. No amasar, para no activar la red de gluten y que no quede duro. Acuérdense que todo esto ahora vamos a florear un poquitito de harina 4.0 para ya fresar, ¿sí? Y esto, una vez que queda listo, lo que vamos a hacer es, ¿ven? Trabajamos, la estamos uniendo, pero no la estamos amasando. Y después, una vez que se une la masa, lo que hacemos es solo con el borde, con la palma de la mano, fresamos. Eso como para terminar de unir aún más todos los elementos que componen la receta, ¿sí? Y después ya, fíjense cómo se quiebra, pero es normal, es lo que tiene que pasar. Con esta masa hacemos los alfajorcitos, pero como les digo, la técnica ya le queda para galletería, para cookie de chocolate, galletitas de miel, pepitas, scones, variedades de tartas, masas secas de corte, o sea, ojitos de buey, todo eso. O sea que tenemos una variedad importante, ¿sí? Entonces por eso está muy bueno. Y obviamente, como les dije, también galletería salada, tartas, masa y relleno salado. O sea, lo importante es la técnica. Tiramos un poquito ahí, ya me quedo conforme, lo que necesita esto es frío, y vamos a pasar un poquito el palo de amasar y la vamos a llevar a heladera para después bajar y cortar. Por ahí, para que sea más cómodo, como lo que acabo de hacer, lo enrollamos en el palo de amasar, lo tiramos en una placa, en una tabla, en lo que tengan, y después de esa manera nos vamos a heladera, le damos 20-30 minutos de frío y ahí ya la vamos a bajar de medio centímetro y van a tener tamaños varios, 4, 5 o 6 centímetros es lo habitual. Eso no quiere decir que ustedes no pueden hacer alfajores mini para un evento, por supuesto, lo cortan de 2, de 3 de diámetro, o que no puedan hacerlos gigantes para vender. Todo eso existe, ¿sí? Entonces, bueno, acomodamos ahí, es un descanso breve para después estirar ya más prolijo. Ahora no se está dejando mucho por el calor y eso que yo apenas toqué la masa. ¿Sí? Le damos un descanso, film, heladera y ya bajamos, ¿sí? Apenas notemos que esté fría, bajamos. Estas masas se pueden frizar 2 meses, así que eso no es problema. Tiene huevo crudo, por eso el tiempo no es más prolongado, pero igual es un muy buen tiempo, 2 meses. Bueno, acá ya tenemos la masa bajada. Vamos a limpiar un poquitito el sector de trabajo. Vamos a sacar todos los restitos, es la misma masa, pero no importa. Y ahí estiramos y vamos a cortar. A mí particularmente el tamaño promedio, acuérdense que actúan los químicos adentro del horno, es un 5, ¿sí? Entonces es un buen tamaño, acuérdense, va a expandir esto por el bicarbonato. Levantamos la masa, ya está bien fría y fíjense, ahí tenemos, para que se note bien, medio centímetro de espesor. Parece poco, pero no es. Acuérdense que el polvo de hornear va a hacer que tome altura, la tapita por ende va a quedar más alta, va a generar miga y después van a tener bicarbonato que expande. Entonces está bien, ¿sí? Es un tamaño promedio. Este cortante, como les decía, es número 5 y lo que vamos a hacer es estivar. Estivar es poner en una placa enmantecada y enharinada. Siempre cuando se hace galletería de masa quebrada o tapas de alfajor, que también son masas quebradas, la placa va enharinada, cosa que yo despego rapidísimo. Y voy a mantener una distancia aproximadamente de unos 5 centímetros lejos del borde y entre sí para estivar. Acuérdense de los químicos, ¿no? Que reaccionan al calor del horno y si no van a hacer que se me peguen todas las tapitas. Les corto un par, vamos a cocinar un par, porque lo que me interesaba a mí es mostrarles la técnica con la cual sí o sí necesitamos la batidora, que se llama método cremado o método cremoso, que es el que les acabo de realizar. Realicen la técnica que realicen, siempre hay que tener los mismos cuidados, ¿sí?
unir, no amasar, dar frío, dar descanso en frío, por supuesto, una vez realizada la masa. Y las cocciones son cortitas, hay que estar muy atentos. A 180 grados son 8 o 10 minutos como mucho, mi más en estos tamaños cortados de 5 o 6 de diámetro. ¿Qué hacemos con esto? Como dijimos, no lo amasamos, lo juntamos, lo fresamos y o no lo cocinamos y va al freezer o va a la heladera, ¿sí? Hasta unos 5 días más o menos. Yo preferiría unos 3, se dice unos 5, pero preferiría unos 3 por el tema del huevo crudo. Le digo, lo mejor es llevar a freezer, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cocinar, cocción cortita, dulce de leche es lo que lleva y después lo bañamos en chocolate. Bueno, muy bien, continuando con la clase de alfajores, les voy a mostrar otra técnica en la cual, como verán, no hay batidora, no hay ningún tipo de maquinaria. Consta en colocar manteca fría en un recipiente, puede estar cortada en cubitos o no, ¿sí? Y por el otro lado, lo que vamos a tener son el resto de los elementos secos, ¿sí? Acá van a tener azúcar, tiene que ser impalpable sí o sí, no tenemos opción, acá no hay opción. ¿Por qué? Porque como no hay máquina que me desarme cristales de azúcar, se van a sentir los cristales en el paladar. Entonces es impalpable sí o sí, no hay opción. Acá como en el otro método que les mostré, que podíamos usar cualquier tipo de azúcar porque la batidora se iba a encargar. Y lo que vamos a hacer es cortar, acá viene el químico también, y vamos a ir cortando. Este método se le llama arenado o sableado porque una vez que yo mezclo harina, si la receta lleva fécula de maíz, también, ya sea que lleve bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, polvo de hornear, es decir, todos los químicos que se suelen usar en estas masas, todos juntos o alguno de ellos, ¿sí? Corto y obtengo lo que se llama una arena, por eso está bien el método, le llaman arenado o sableado, ¿sí? Y lo que hacemos ahí, una vez que tenemos la arena, lo que vamos a hacer es agregar los elementos líquidos. ¿Cuáles son los elementos líquidos? El huevo, la esencia, la miel, cualquier cosa que le vaya a dar humedad a la masa. ¿Por qué se hace esto? Siempre lo que se busca es tratar de hidratar la harina lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque el primer paso de activación de la red de gluten es la hidratación. Entonces, ya sea con la técnica anterior, donde estaba lo que da humedad primero, pero entraba la harina al final, o ahora entró la harina primero, pero lo que da humedad va a entrar al final, estamos buscando lo más tarde posible hidratar la harina, ¿sí? Después, más allá de tener maquinaria o no tener, es decir, hacer el método por emulsión, que se le llama cremado cremoso también, o el arenado sableado, los tips son los mismos, digamos, unir con las puntas de los dedos para no transmitir calor, no amasar, ¿sí? Siempre van a ser los mismos criterios. Una vez que tenemos una arena perfecta, como se ha generado acá, lo que vamos a hacer es agregar, uniendo, porque no deja de ser una emulsión, ¿no? No habrá una maquinaria, pero siempre que ustedes tengan manteca y le tengan que poner huevo, es una emulsión, le vamos a agregar huevo a la receta y ahí vamos a seguir, ¿sí? Sableando. Acuérdense que no hay que amasar, lo repito mucho, pero es porque es importante esto, porque si no después la galletita o tapita de alfajor les queda durísima y no saben por qué. Es el equivalente a haber cocinado mucho tiempo de más un producto y entonces como el horno da calor seco, termina deshidratado el producto. Entonces prueban algún producto que está duro, ¿sí? Y en este caso sería una falla en la técnica, no un exceso de tiempo de horneado. Y ahora, ¿qué otra cosa me va a faltar? Me va a faltar extracto de malta, ahí lo vamos a diluir un poquito. Sí, hay recetas que llevan malta y otras que no, pero la verdad es que le da mucha humedad a la miga y le da un colorcito bastante particular, ¿sí? Si no tienen, no se preocupen, es bastante dulce. Pónganle un poquitito más de miel y ya con eso solucionan, ¿sí? Le ponen un poquitito de miel, está solucionado. Le pueden poner vainilla, algunos le ponen un poquitito de esencia de limón. Bueno, hay variantes, digamos, ¿no? Van a encontrar recetas varias de alfajor cordobés. Acuérdense que alfajor, la verdad que es un invento que es una genialidad, porque 2 tapitas de galleta de tantas variedades que hay, y ya con eso hay un relleno y un baño, o a veces no, solo impalpable, ya tenemos un alfajor, así que es un invento muy bueno. Y ahí lo que vamos a hacer, una vez que tenemos los elementos, en un principio, para no ensuciarnos tanto, bueno, recurrimos a los cornets, pero
Yo, como les digo, les muestro método, les estoy mostrando estos que son bañados. El de maicena lo vamos a omitir como video porque es lo mismo. Pueden usar el método arenado o sableado o el cremoso, el que ustedes quieran, para lograr la emulsión también de lo que es el alfajorcito de maicena, ¿sí? Y ahí van a tener recetas que son netamente para celíaco, obviamente, donde es todo fécula o almidón de maíz. Por supuesto que lo van a sentir un poco seco el paladar, sin lugar a duda. Y después van a tener otras recetas donde van a tener un porcentaje como lo que yo les puse en el recetario en el curso, donde tenemos también harina 4 ceros. Y hay un porcentaje casi igual de harina que de fécula, pero bueno, no es todo fécula. Y acuérdense que el alfajorcito de maicena no se baña de ninguna manera. Siempre hay que hacerle llegar el dulce de leche bien a los costados, para que una vez que llegue a los costados, a través de la presión igual lo van a hacer llegar a los costados, ¿no? Después cuando bañen les quede bien parejito, y si no bañan igual, porque le tienen que pasar el coco rallado, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la unión. Si ustedes ven que les llega a faltar un poco de humedad, le pueden agregar un chorrito de leche, le pueden agregar un poquito de agua, no le aconsejaría tanto, le pueden agregar una yema de huevo, una clara, ¿sí? Bueno, ahí uní sin amasar, como les decía, y vamos a fresar, la vamos a estirar. Acuérdense el borde de la palma de la mano, solamente uno un poco, la estiramos, la llevamos a frío, igual que el alfajor anterior. Por eso le dije que los tips son igual para todos. Placa enmantecada y enharinada para que no se pegue y se despegue muy fácil con una espátula o el mismo cornet cuando sale del horno. Y después de eso, una cocción cortita, ¿sí? Unos 8 o 10 minutos, 180, 190 como mucho este alfajorcito. Ahí lo vamos a bajar, lo enrollamos, lo llevamos a frío y ya lo cocinamos. Y después nos queda otra que, como les digo, el alfajorcito cordobés, le puedo poner un poquito de dulce. A ver, lo común es dulce de membrillo, dulce de frutilla, dulce de damasco, dulce de leche. Bueno, tienen muchas versiones, ¿sí? Vamos con esto a frío, 20, 30 minutos. Si es freezer, por supuesto que va a estar más rápido. Le vamos a poner un poquitito de harina, después lo estiramos más prolijito para cortar. Ya cuando uno ve que no se deja manejar mucho porque se está ablandando mucho la manteca o margarina de la receta, le damos descanso para después tirar bien lisito. Y esta tapita, a diferencia del alfajorcito cordobés y el de maicena, que se bajan de medio centímetro, se suele bajar de 3 milímetros, un poquitito más finita. Bueno, le vamos a dar un poco de frío porque lo está pidiendo, y después se corta igual que el otro. Lo vamos a cortar a todo de 5, así hay una uniformidad a la hora de cocinar. Misma altura de masa, mismo tamaño de tapa, no importa qué sabor tenga, la cocción va a ser pareja. Y después yo ya les voy a mostrar el armado, ¿sí?, de los alfajores. Bueno, acá ya tenemos tapitas cocidas, como les decía, como estaban bajadas todas a la misma altura, la cocción fue pareja, de chocolate, cordobés, de maicena. Ahí lo que hacemos es tomar 2 tapitas, siempre fíjense que sean iguales en cuanto al diámetro, ¿sí? Obviamente que dijimos que la altura es la misma, pero por ahí parece que deforman, y lo que hacemos es ponerle mucho dulce en el medio, puede ser más inclusive, y ahí presionamos y unimos. Tenemos que hacer que llegue bien al borde, y después esto lo vamos a sumergir en chocolate y ya saldría lista. En el cordobés, en vez de sumergir en chocolate, se sumerge en glacé, y el de maicena pasa directamente por coco. Se lavan las manos, le pasan el dulce de leche que quede parejo. Ahora les voy a mostrar cómo ya queda listo, ¿sí? Cómo ya queda directamente bañado. Acá tenemos lo que es el alfajorcito cordobés, todo glaseado, y el de chocolate. El de maicena solamente pasado por coco. Anímense a hacer esta receta, es algo que gusta en todo el mundo, muy conocido. Y yo en realidad lo que más quería mostrarles aquí era la técnica, ¿sí? Que ustedes aprendan técnicas y métodos que una vez que se aprendan bien, ya pueden elaborar cualquier tipo de galletería, tartas y demás con masas quebradas, dulce o salada, ¿sí? Así que bueno, los invito a hacer estos productos que son regionales argentinos y nos representan muy bien en todo el mundo. Hasta la próxima clase.